no sé, de la ingeniería con la medicina, ¿no? Y nosotros pensamos, nuestra posición es que la división que se hace de metodología cuantitativa y cualitativa es arbitraria, hecha por el hombre, pero esas dicotomías están en todo, ¿no? Y ya les decía, por ejemplo, desde nosotros, ¿no? Que tenemos un cerebro en cantidad y la cualidad, que es de ser pensante. Bueno, Lewis y Kelemen plantean para el manejo, digamos, de las políticas de información el multiparadigma, y ellos están en una posición intermedia entre lo que es el modernismo y el posmodernismo, y se enfocan mucho en el terreno ideológico, ontológico y epistemológico, y tiene algunas ventajas, digamos, la perspectiva de este multiparadigma. Para Mingers, por ejemplo, la metodología que se pueden, digamos, utilizar métodos cuantitativos y cualitativos en las políticas de información son de 5 tipos, los que están ustedes viendo en la pantalla, y nosotros, digamos, la posición para este trabajo es seguir la metodología dominante. ¿Por qué? Porque siempre se debe partir de una posición, ¿verdad? Aunque se compartan esas metodologías. Bueno, como ya no tenemos tiempo, nada más decirles que las políticas de información se deben obtener desde diferentes vías de conocimiento. Es decir, si nosotros vamos a usar la ciencia, es una explicación, es decir, causa-efecto. Si vamos a utilizar el paradigma simbólico interpretativo, es la descripción, y si es el crítico comprensivo, pues va a ser la valoración de la situación. Y ya nada más rapidito, doctor, las tres conclusiones son mínimas, después pueden encontrar más. La primera es que las políticas de información son fundamentales para la conservación del patrimonio documental en el país. Una cosa en la que queremos insistir es que se deben estructurar como políticas nacionales para que se hagan en todas las dependencias, y lo que les comentaba, que el conocimiento sobre las políticas de información en el patrimonio documental se deben investigar desde diferentes paradigmas para obtener diversos tipos de conocimiento. Y muchísimas gracias. Gracias, doctora Martínez Rieder, licenciada Elvira Dayana Flores Ramírez y Joel Cruz Maitorena, por la exposición de su tema sobre políticas de información en el área de patrimonio documental. Vamos a proseguir esta mesa con la participación del licenciado Arturo Vargas Huerta, que va a dictar la conferencia Acercamiento Interpretativo sobre la objetividad y la subjetividad de las políticas de información. El Arturo Vargas Huerta es licenciado en Biblioteconomía por la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía de la Secretaría de Educación Pública. En la actualidad cursa el tercer semestre de la maestría en Bibliotecología y Estudios de la Información en la Facultad de Filosofía y Letras de esta universidad, y ha sido responsable del proyecto Certificación en ISO 9000 en la red de bibliotecas de la Universidad del Valle de México. Cedemos la palabra al licenciado Arturo Vargas Huerta. Ok, gracias. Buenos días. Lo que yo voy a tratar de hacer es una interpretación de lo que es la naturaleza objetiva y subjetiva de las políticas de información. Ayudado, claro, por varios modelos. En este caso utilizo el modelo de los mundos de la vida de Habermas, utilizo la metodología de los sistemas blandos de Shekland, y por supuesto el modelo del proceso de la realización de las políticas públicas de Easton. Para empezar, bueno, lo que voy a hacer es tratar de esquematizarlo a través de un mapa conceptual que vamos a ver al final de la exposición, pero primeramente quisiera explicarles, más bien revisar lo que han dicho algunos autores sobre el concepto de políticas de información y lo que es el estudio del campo de las políticas de información.
Ok, tenemos primeramente las políticas de información como concepto, a lo cual la maestra Amada Asensio nos dice que estas, como concepto, están llenas de un pluralismo teórico y de una ambigüedad en cuanto a los términos de políticas de información. Y sobre el mismo concepto, el doctor Sánchez Van der Kast nos dice que abarca múltiples aristas y que el término es muy complejo, por lo cual muchos investigadores o académicos no se acercan al estudio de las políticas de información debido a esta complejidad del término. Referente al campo de estudio de las políticas de información, tenemos que autores como Conning nos dicen que hay una creciente tensión entre los que consideran a la información como un producto con valor agregado y los que la consideran como bien público, que puede ser distribuible entre todos y que no debe tener ningún costo. Otro autor que también ha estudiado a las políticas de información como campo de estudio y que nos hace una propuesta interesante es Moore, y propone una matriz de políticas, del estudio de las políticas de información. Esta matriz está dividida en tres áreas, que es la industrial, organizacional y social. Estos elementos, estas tres áreas se pueden dividir en varios elementos, que son las tecnologías de la información, el mercado de la información, los recursos humanos y la legislación y la regulación. ¿Sí se alcanzan a ver, verdad? Ok. Otro autor que también ha estudiado las políticas de información como campo es Hill, y él nos dice, él hace un estudio prospectivo sobre el estudio de las políticas de información y nos dice que tenemos que tener en consideración varios aspectos, entre ellos son los económicos, los sociales, los políticos y culturales, y a medida que ellos van proponiendo nuevos métodos o formas de estudio, se deben de interpretar o se deben de estudiar las políticas de información. Otro autor que hace un estudio sobre las políticas de información es Rowlands, y él, aparte de hacer un estudio crítico y de estudiar la metodología de algunos autores sobre el estudio de las políticas de información, nos presenta y nos ofrece una lista, una clasificación sobre los campos o temas en los que se pueden hacer estudio de políticas de información, y nos presenta estas 9 grandes áreas o temas en las que pueden ser discutidos las políticas de información. Finalmente, considero también lo dicho por Brown en su estudio sobre las políticas de información como un campo de estudio, y él nos dice que hay 3 vertientes interesantes sobre este campo. El primero es que la naturaleza del campo de las políticas de información todavía no está totalmente definido. El segundo nos dice que hay una relativa inmadurez de este campo de estudio, pues todavía no están totalmente definidas las teorías, los métodos ni los paradigmas de estudio sobre las políticas de información. Y el último de ellos nos dice que se debe de distinguir entre lo que son los enfoques descriptivos y los prescriptivos o normativos para el estudio de las políticas de información. Los primeros tienen que ver con describir lo que son y para qué son las políticas de información, y los prescriptivos tienen que ver con los ideales que buscan las políticas de información. Las políticas de información han sido estudiadas desde la década de los 60, surgen como tema emergente de las ciencias de la información, pero han sufrido altibajos por los cambios en los paradigmas, ¿no? En los 70, por ejemplo, teníamos que prevalecía la ingeniería de cómputo y todo giraba alrededor de las computadoras. En los 80, con la fusión de computación, electrónica y comunicación, surgen las tecnologías de información y comunicación y vuelven a formar otro paradigma para estudiar a las políticas de información. En los 90, Al Gore crea el concepto llamado supercarretera de la información y crea un nuevo paradigma para el estudio de las políticas de información.